La presente investigación se llevó a cabo en el Colegio Tibabuyes Universal CDB Jornada Tarde, la cual se encuentra localizada en el barrio Villa María de la localidad 11 de Suba, al noroccidente de Bogotá. Presta sus servicios en la jornada de la mañana y tarde a niñas, niños y jóvenes que viven en barrios del sector de Lisboa, Bilbao y Villa María, de estratos 1 y 2 principalmente. En cada una de las jornadas existen cursos de primera infancia, primaria y bachillerato, con un promedio de 22 estudiantes por salón. Hacen parte de la sede 22 docentes, una coordinadora, una orientadora y una educadora especial, ya que se maneja dentro de la institución el programa de inclusión. A partir de lo observado por varios años desde mi práctica docente, la desidia, la falta de interés y el bajo rendimiento por parte de los estudiantes en el aula han sido la constante a la hora de hablar de las matemáticas. Durante 2 años consecutivos, 2016-2017, se observó el trabajo desinteresado en la materia por parte de los estudiantes de grado noveno, tanto en sus actitudes como en lo que los estudiantes manifiestan en opiniones y conversaciones con el profesor, refiriéndose a que las matemáticas, en especial la geometría, no son de su agrado. Como educador matemático busco promover en los estudiantes la dotación de sentido de las matemáticas que están aprendiendo, es decir, la búsqueda de la comprensión de que las matemáticas pueden llegar a ser empleadas en diferentes contextos. Lo anterior no es el único criterio, pero es la decisión que se tomó con el fin de aplicar así lo aprendido al interior del aula en la realidad de cada estudiante. En particular, en el estudio de los objetos matemáticos, área y perímetro, teniendo en cuenta mi práctica como docente y al socializar con algunos pares académicos, es frecuente que las actividades propuestas a los estudiantes como problemas en realidad sean ejercicios disfrazados, en los que el estudiante solamente debe sustituir unos datos en una fórmula. La resolución de un verdadero problema basado en área y perímetro y en general de los problemas de geometría, que son los objetos matemáticos en los que se basa la presente investigación, no radica simplemente en usar una fórmula. Esto es parte del problema, porque arroja un resultado, pero no es lo esencial. Lo importante debe ser que los estudiantes le den sentido a los objetos matemáticos, perímetro y área. A partir de ello, se plantea la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo contribuir a dar sentido matemático a los objetos matemáticos, perímetro y área de algunas figuras planas, triángulos, cuadriláteros, circunferencia y círculo de los estudiantes del grado 901 del Colegio Tibabuyes Universal CDB Jornada Tarde? Los objetivos de la presente investigación fueron: objetivo general, determinar en qué manera incide la implementación de una estrategia didáctica sustentada en el aprendizaje basado en proyectos para promover la construcción de sentido matemático a los objetos matemáticos perímetro y área en algunas figuras planas, triángulos, cuadriláteros y circunferencia y círculo, en los estudiantes del grado 901 del Colegio Tibabuyes Universal CDB Jornada Tarde. Objetivos específicos. Diseñar e implementar una estrategia didáctica sustentada en el aprendizaje basado en proyectos vinculada con área y perímetro. Promover la construcción de sentido de los objetos matemáticos perímetro y área de algunas figuras planas, triángulo, cuadriláteros y circunferencia y círculo, a través de una estrategia sustentada en el aprendizaje basado en proyectos. Reflexionar sobre la práctica pedagógica del docente investigador al aplicar la propuesta realizada durante el proceso de investigación. El rendimiento bajo de los estudiantes se ha justificado como algo natural, consecuencia de las falencias en la formación en matemáticas de años anteriores. Como evidencia de lo anterior, se tomaban los resultados de las diversas pruebas aplicadas a los estudiantes, evidenciando los errores frecuentes y comunes que presentaban.
Como ejercicio de investigación cualitativa por parte del docente investigador, durante el año 2016 y 2017 se realizaron diferentes pruebas institucionales al interior del Colegio Tibabuyes Universal, específicamente a 24 estudiantes de grado noveno que hicieron parte del proceso, y se verificaron los resultados en las pruebas Saber. En la presente investigación tenemos como referentes teóricos a Schoenfeld con los problemas en matemáticas, Campis-Truss y Santos Trigo en la resolución de problemas, Bruno de Amore y Marta Fandiño en la didáctica de la matemática, Duval en la representación semiótica, Blanc, Harwell y Marty en el aprendizaje basado en proyectos. La presente investigación se desarrolló con los estudiantes de grado noveno con edades entre los 14 y 16 años. Esta sede, antiguo colegio San Vicente Ferrer, era un colegio en concesión que terminó siendo parte del distrito. Es una sede que consta de 3 casas unidas a las cuales se les tumbaron algunas paredes para alargar los pasillos y empleando sus habitaciones como aulas de clase, lo que hace que los grupos no superen el número de 30 estudiantes por salón. Habitualmente, la institución educativa recibe en sus instalaciones a estudiantes provenientes de diversas familias, no solamente de sus alrededores, sino provenientes de lugares alejados del sector, pero en su gran mayoría, en especial al interior del grupo con el que se desarrolla el presente estudio, son provenientes de diferentes municipios y corregimientos de la costa Caribe. En el proceso de investigación fueron los estudiantes que se encuentran en la sede B, jornada tarde, del grado noveno, quienes presentaron dificultades en la resolución de problemas y la aplicación de áreas y perímetros de figuras geométricas, adicional de su actitud negativa frente a la clase de matemáticas. Dentro de la investigación tenemos 3 categorías de análisis. La primera es la relación de las matemáticas con su entorno. Como subcategoría se observó que uno de los aspectos que influyó en la enseñanza fue la planeación como punto de partida para lograr una mayor organización al trabajo en general y generar una proyección del trabajo a realizarse, partiendo desde la entrevista grupal, la encuesta y todos los instrumentos de recolección. Como otra categoría tenemos la construcción de sentido matemático a los objetos matemáticos. El sentido matemático es la parte esencial de la investigación. La implementación del aprendizaje basado en proyectos produjo cambios en las actitudes de los estudiantes tanto en el aspecto académico como en la motivación. El desarrollo de las clases tuvo influencia de la implementación de los diferentes métodos y enfoques con el fin de desarrollar sentido matemático. Se analiza el aprendizaje de los estudiantes teniendo como base las clases teóricas y los conocimientos previos, los registros semióticos y la interpretación de los mismos en el momento de aplicarlos a una situación real, fortaleciendo los objetos matemáticos de área y perímetro. Y finalmente tenemos la categoría de los cambios en la práctica docente. Se analizan los cambios que tiene el investigador en cuanto a las concepciones previas y finales, así como su planeación y después realizar la intervención teniendo en cuenta los recursos empleados. Para tener suficientes evidencias y así soportar la estructura de la investigación para un análisis coherente de los resultados obtenidos y teniendo en cuenta el enfoque cualitativo de esta investigación, los instrumentos que se emplearon en la recolección de información fueron los siguientes. Entrevista. Dentro de los instrumentos desarrollados en la presente investigación se empleó una entrevista de tipo grupal y otra cerrada, buscando así identificar la relación que tienen los estudiantes con las matemáticas a la hora de resolver problemas, esto con el fin de obtener un punto de referencia para dar inicio a la intervención de acuerdo al problema planteado en este ejercicio investigativo. Diario de campo.
El diario de campo es uno de los instrumentos que día a día nos permite sistematizar nuestras prácticas investigativas, además nos permite mejorarlas, enriquecerlas y transformarlas. Por tal razón, se llevó un diario de campo que me permitió realizar un análisis de trabajo de los estudiantes y el proceso que llevaban al interactuar entre ellos, al asignarse funciones y la distribución del trabajo realizado entre ellos mismos a partir del planteamiento del problema propuesto. Documentos individuales y grupales. Se recolectaron los trabajos y registros en los cuadernos de manera individual y grupal para conocer su comprensión del objeto matemático de área y perímetro. Registros audiovisuales. En el proceso de la aplicación de los instrumentos se tomaron fotografías y videos con la autorización previa de los respectivos acudientes, material que hace parte de las evidencias de la investigación. Plan de acción. La implementación de esta investigación se llevó a cabo en 4 fases, de tal manera que se pudiera recolectar información en cada una de las fases para su respectivo análisis. La primera fase consistió en realizar una encuesta para recoger información y tener presente la percepción de los estudiantes frente a las matemáticas y la resolución de problemas. La segunda fase consistió en el planteamiento del problema y las directrices para la solución del mismo, teniendo como base el aprendizaje basado en proyectos. La tercera fase fue la organización y puesta en marcha del proyecto por parte de los estudiantes con el acompañamiento permanente del docente. Se realizó una actividad con todos los estudiantes en mesa redonda para que ellos expresaran las problemáticas que enfrentaban en su entorno social con el objetivo de que ellos plantearan, frente a estas ambigüedades, alternativas de soluciones proyectadas verbalmente por medio de lo que ellos deseaban que tuviese el pueblo que iban a construir. Los 24 estudiantes se organizaron en 4 grupos de 6 personas cada uno, eligieron un líder por cada grupo y empezaron a tomar decisiones. Se realizaron 12 sesiones adicionales en las que los estudiantes construyeron el pueblo teniendo muy presente los parámetros de las casas, locaciones y las medidas de las calles que ellos mismos eligieron, teniendo siempre presente la aplicación del objeto matemático. Se inició con el despiece de la figura y luego con la construcción de la misma. Al construir todas las figuras, los estudiantes debieron aplicar sus conocimientos a partir de las mediciones, cumpliendo con los parámetros propuestos al realizar el despiece de las figuras, así como proceso para dar forma a las casas y lugares que acordaron construir. Realizaron el ensamble con las medidas dimensiones de las construcciones a través de la aplicación del objeto matemático de área y perímetro, tanto en la superficie del pueblo como en las mismas figuras. En este punto, los estudiantes pusieron en juego sus conocimientos específicos sobre área y perímetro. La cuarta y última fase fue el ensamble del proyecto basado en el aprendizaje basado en proyectos, materializando los resultados de acuerdo a los parámetros dados en la segunda fase para su respectiva evaluación. Fue un proyecto el cual sirvió para integrar a muchos estudiantes, ya que hay mucha desintegración del grupo y se puede decir que también ayudó para tener ideas y hacer un proyecto y que y más que todo sirvió para saber, o sea, especificar más el álgebra en físico y En lo general se puede decir que hacer este tipo de actividades puede ayudar a las personas a que vean cómo se usan y cómo se crean las fórmulas de la geometría sacando el área y el volumen de las figuras. Y también se puede decir que sea como un proyecto más a la universidad también para sacar carreras técnicas. Y también en alguna parte se puede decir que las actividades lúdicas como estas pueden ayudar a las personas porque algunas personas no entienden o no comprenden con tipos de clases que no son didácticas o tienen un esquema muy escaso de entendimiento. Por lo general las clases son muy estrictas y algunas personas no entienden, entonces este tipo de actividades pueden ayudar a que las personas entiendan mejor
y comprendan cuáles son sus capacidades y qué es lo que pueden entender y qué es lo que pueden lograr hacer. Y como grupo nosotros pensamos que esto puede ayudar a hacer un tipo de convivencia, ya que a veces nosotros no hablamos ni nada, y hacer este tipo de actividades que es separando una ciudad por sectores y que cada uno tenga una parte de la ciudad que tenga que hacer, ya sea acueducto o que tenga que tener una iglesia o un parque, nos puede ayudar a todos para que podamos convivir como salón y podamos ver cuáles son las partes que están bien y cuáles son las partes que tenemos que cambiar. Y al final que todo tenga que tener como una bitácora y que tengamos que sacar parte a parte cada cosa que estamos haciendo día a día y que tengamos que unir todo y sacar cuentas de todo lo que hicimos al final para sacar el área y el volumen de los objetos, de las figuras que están en la ciudad, nos puede ayudar como curso para ver qué podemos lograr si estamos juntos. La metodología planteada en este proyecto de investigación me permitió fortalecer mis dinámicas al interior del aula, permitiendo que los estudiantes reflexionen sobre el conocimiento que están adquiriendo para que puedan construir su pensamiento. Para que los estudiantes aprendan, hay que asegurar que se desarrolle en el aula una cultura del pensamiento a través del trabajo con disposiciones tales como indagación, curiosidad, juego de ideas y análisis de temas complejos. Fue importante basarme en los intereses de los estudiantes tomando como precedente su realidad. Esto me brindó como docente la oportunidad de mejorar la planeación de clases al cambiar los métodos de enseñanza, las actividades que se pueden introducir en el ambiente de clase y la manera de evaluar, haciendo que el pensamiento sea visible. Esta investigación me permitió también comprender que es importante trabajar juntos con los estudiantes porque se aportan recursos, ideas y estrategias en la construcción de los nuevos conocimientos. Dentro de las prácticas, al interior del aula se pueden implementar diversas estrategias que focalicen la atención del estudiante de tal manera que le brinden la seguridad de expresarse y exteriorizar su pensamiento haciéndolo visible. Es por esto que el aprendizaje basado en proyectos es una práctica que me permitió facilitar el pensamiento y hacerlo visible, dando pie a la socialización y lluvia de ideas al interior de la clase. Mediante esta estrategia de aprendizaje basado en proyectos, que puede ser adaptado a cualquier campo de la enseñanza, el docente es quien debe mostrar sus habilidades pedagógicas en la adaptación al currículo, haciendo de estas prácticas algo significativo tanto para el estudiante como para él mismo, en su autoevaluación para próximas planeaciones de clase y considerando los cambios adecuados en busca de la mejora continua. Este trabajo de investigación y lo aprendido en el desarrollo de la maestría en pedagogía de la Universidad de La Sabana me mostró muchas falencias que tengo como docente. Cambiar una simple distribución al interior del aula permite que tanto estudiantes como docentes generen nuevas dinámicas.